Continuamos con el libro Quien no hable con entusiasmo fracasará. Punto. Miguel Ángel Cornejo. Es uno de los conferencistas latinoamericanos que más se escucha en el mundo entero. Se trata de un escritor e investigador profundo y un conferenciante que estremece auditorios. Ha publicado 25 libros, entre los que mencionamos Estrategias para triunfar, Excelencia directiva para lograr la productividad, El ser excelente, Metáforas y pergaminos de la excelencia, México hacia liderazgo de excelencia, Excelencia la nueva competencia, Círculos de calidad, Excelencia, ¿qué significa ser joven y sí puedo? Cuando un orador, doctor Miguel Ángel Cornejo, es bueno, cuando está convencido. Lo que convence es la convicción y esa es la parte detonante de toda la explosión que una persona puede dar a su mensaje. Cuando la gente está plenamente convencida de lo que está diciendo, logra al comienzo, si no de la oratoria, sí de la comunicación, tener el éxito. Cuando una persona, cuando la gente está plenamente convencida de lo que está diciendo, está completamente convencida de su mensaje, está convencida de lo que enseña, cree en lo que dice, logra el comienzo, si no de la oratoria, sí de la comunicación. Cuando un orador es un fracaso, cuando se le duerme todo su auditorio. Y esto puede ocurrir justamente por falta de entusiasmo en su manera de comunicar. Si le falta fuerza al mensaje, pues la gente no escucha. Hay que saber despertar las emociones que poseemos todos los seres humanos. Si el orador no siente emoción, si no siente entusiasmo, es imposible que los demás lo sientan. Pregunta: hay personas que cuando hablan no se concentran en el mensaje que están comunicando, se concentran demasiado en ellos mismos y en el propio grupo y terminan bloqueados. ¿Usted qué opina sobre esto, doctor Cornejo? Suele suceder. Obviamente, la concentración en el tema, en la exposición, es un elemento básico para poder comunicar. Pregunta: usted habla en grandes auditorios. Supongo que también dictará conferencias o charlas a pequeños grupos. ¿A dónde debe mirar el orador? Pienso que a los ojos. Los ojos son el punto de concentración de cualquier orador y cualquier persona que quiera comunicar. Pregunta: ¿cuáles son las principales cualidades que debe tener un orador para impactar? Solamente la gente convencida puede convencer. La convicción convence. Si la gente no está convencida, pues es imposible que pueda convencer. Yo creo que el convencimiento es absolutamente fundamental. Yo pienso que la oratoria, más que una metodología, es una actitud de querer transmitir algo. ¿Usted a qué atribuye el gran éxito que tiene como conferencista? Jamás he pensado ni ser conferencista ni ser comunicador. Mi único sincero deseo es tratar de transmitir lo que yo mismo estoy convencido, lo que yo mismo creo, transmitir cosas en las que yo creo profundamente. Tal vez de ahí surge el éxito. Mi intención ha sido únicamente transmitir lo que he descubierto, que tal vez para otra gente sea obvio y claro, para mí es algo nuevo. Me deleito mucho, me gusta muchísimo poder transmitir lo que sé. ¿A usted qué tipo de oradores, de conferencistas, lo animan a escucharlos? Hay muchísima gente que tiene un gran contenido y un gran mensaje y al escucharlos, obviamente voy sumando experiencias y conocimientos. De todo se ha aprendido. Yo creo que de toda la gente hay que aprender. ¿Cuál es el peor defecto que puede tener un orador? El no estar alerta a su público, a la gente que lo está escuchando. También el no saber escuchar. La gente quiere opinar, quiere participar, y cuando el conferenciante, el catedrático o el maestro no escuchan y no se dejan enseñar por sus alumnos, creo que cometen un grave error.
¿Qué debe hacer una persona para ganar confianza, para ganar seguridad ante los grupos? Todo esto se deriva de la fe que uno tiene sobre el tema que está tratando. El mexicano Cornejo afirma que en todos los públicos siempre habrá gente que se convenza, gente escéptica, gente entusiasta, etcétera. Y señala que es difícil saber cuándo el público es suyo, pero enfatiza: yo creo que uno atrapa al auditorio cuando el mensaje es atrayente. Manifiesta que hasta la fecha no ha podido repetir una conferencia igual, lo cual es muy difícil, porque siempre hay una energía y una inquietud que se respira en cada auditorio. En cada grupo hay diferencias, cada grupo es diferente. Señala que por eso es muy importante la intuición para prestar el servicio que el auditorio requiere. Pregunta: ¿es verdad que los auditorios responden como el orador? Respuesta: en todo esto hay algo que es energía. La energía tú la transmites y es algo que obviamente se convierte en un boomerang, en un círculo y en un circuito que se cierra. Tú recibes energía, mucha energía de la gente, y entonces se va construyendo esa energía mutua entre el auditorio y el conferenciante u orador. Pregunta: las personas me dicen que en los seminarios, en el momento más dramático y el momento más difícil que ellos viven, son los segundos iniciales. Las personas me cuentan que cuando van a dictar una conferencia, una clase en una universidad, un seminario, el momento más dramático, el momento más difícil que viven son los segundos iniciales. ¿Qué tipo de recomendaciones le da usted a la gente para que afronte el inicio? ¿A usted todavía le da ansiedad? ¿Le da nerviosismo? ¿Qué reflexiones tiene sobre el particular? Jamás he podido quitarme el sudor de las manos. Los nervios, la ansiedad, jamás. Es algo que nunca he podido dominar y creo que seguiré toda la vida con esa ansiedad. Pienso que los 3 primeros minutos son los más difíciles de una charla, pero luego es como correr un automóvil. Hay gran temor, pero también hay gran placer para quien disfruta la velocidad. Frente al grupo, una vez arriba en el atril, el entusiasmo lo va llevando a uno. ¿Realmente lo que hay que hacer es lanzarse al agua, doctor Cornejo? Claro, yo creo que lo interesante es afrontar. Pienso que la mejor manera de afrontar el miedo es confrontándolo. Hay gente que le tiene pánico a hablar en público y creo que yo sigo teniendo pánico de hablar en público, pero una vez que está resuelto el primer impacto, una vez que uno se lanza al agua, lo demás fluye. ¿Dónde se debe inspirar un orador? ¿En los libros? ¿En lo que le cuentan otras personas? ¿O en su propia experiencia, doctor Cornejo? En mi último libro que se está editando, mi libro número 26, señalo que yo solo soy un tintero que estoy expresando lo que mis mejores maestros me han enseñado. Solo soy un escritor, un tintero, como dicen en México. Yo creo que uno se inspira de los amigos, uno se inspira de las reuniones, de las observaciones, de los libros, de la música, de la poesía. Pienso que es la conjugación de todos estos elementos. Pienso que es conjugar todos estos elementos lo que hace una pieza de oratoria que sea realmente atrayente para los escuchas. Pregunta: hay oradores que son postizos, sobreactuados, que no son naturales. ¿Cómo debe ser un orador ante un auditorio? ¿Cómo es usted, por ejemplo? ¿Soy natural? ¿Soy yo mismo? No trato de imitar a nadie, ni ser lo que no soy. Deseo sencillamente manifestar mi propia naturaleza. Hay oradores que hablan sobre temas que no dominan. ¿Qué opinión tiene sobre este particular, doctor Cornejo? Estoy totalmente convencido de aquello que dice: zapatero a tus zapatos. Estoy totalmente convencido, pienso plena y profundamente aquello que dice: zapatero a tus zapatos.
No hay que meterse en temas que uno no conoce y solamente se puede hablar de lo que uno cree conocer o intuir o sabe que uno domina por experiencia o por estudio. Imagínate, si así es difícil, pues sin conocer el tema es un lío. ¿Usted cómo ordena una intervención frente a un auditorio? ¿Cómo la prepara? Es todo un ritual de concentración, es un ritual de ejercicios, es un ritual de meditación y obviamente de estudio y preparación. Busco tener la seguridad de que mi desempeño será el mejor. Pienso que el compromiso es lo más importante. Hay que tratar de dar lo mejor de uno mismo. Hay que ser creativo durante una intervención. No todo está escrito. Dice el doctor Cornejo finalmente que el cuento es una forma de transmitir un mensaje de manera clara. La anécdota también es una alternativa para transmitir una lección muy fácilmente. Entonces cree en los cuentos, en las anécdotas, en las historias, en las narraciones, en contar experiencias que realmente son el condimento de la conferencia, son las que adoban la conferencia. Una anécdota, compartir algo que a usted le ha pasado, es realmente extraordinario en una conferencia. En cuanto al manejo del humor, en lo cual es todo un maestro, el licenciado Cornejo señala, los chistes no deben hacerse a la ligera, sino que deben ser parte de la propia conferencia. La broma tiene que ser muy oportuna y tiene que ser ilustrativa. Y formula estas recomendaciones sobre la manera como el orador tiene que adecuar el mensaje a los escuchas. Sin duda, el mensaje se debe ajustar al grupo, tener en cuenta si son jóvenes, si son adultos, si es gente escéptica, etcétera. Debe haber flexibilidad. No se puede hablar de la misma manera, por ejemplo, a la gente de ventas que a la de administración. Hay unas diferencias y hay que tenerlas en cuenta. Gánese al grupo. El psicólogo Hugo Plazas Denis rechaza de forma tajante a los oradores agresivos. Indica que uno de los peores defectos que puede tener un comunicador, que es imperativo poseer dominio de uno mismo y que un gran defecto es perder ese dominio. Indica el doctor Hugo Plazas Denis que la agresividad puede ser uno de los peores defectos que puede tener una persona que gerencie, que administre, que trabaje en una empresa o que venda. Es decir, un comunicador. Y señala que es imperioso tener dominio de uno mismo y que de ninguna manera uno se puede enfrentar al grupo. Los auditorios no soportan a los conferencistas camorreros, prepotentes y vanidosos. La experiencia me enseña que una sonrisa abre más puertas que un tractor. Cada vez que pueda, lance una gota de miel sobre el grupo. El director de noticias de Caracol Radio, Darío Arizmendi Posada, manifiesta que el expositor jamás debe ser presuntuoso, ni caer en el yoísmo, yo, ni tampoco en la agresividad. En 1995 fui uno de los 8 conferencistas del Segundo Congreso Nacional e Internacional de Relaciones Públicas y Protocolo, que se realizó en la ciudad de Cartagena, en Colombia. Comencé así, palabras más, palabras menos, mi exposición. Hace algunas semanas, mi asistente me informó que nos habían llamado los organizadores de este congreso y que deseaban una charla sobre el tema de Así se habla en público para más de 300 personas. Le dije que aceptara de inmediato. Sin embargo, pasaron y pasaron los días y mi asistente me decía que no habían vuelto a llamarnos. Cuando faltaban unos 20 días, le pedí que me comunicara con el organizador del evento y le exigí que me incluyera en el grupo de oradores. Lo hice porque definitivamente no podía estar ausente de un congreso tan importante. Para mí, hablar ante profesionales tan destacados, de empresas tan reconocidas en este país, era irrenunciable, indelegable e inaplazable. Es un gran honor
estar aquí con ustedes en la ciudad de Cartagena. Y ahí comenzó la conferencia. El auditorio, a juzgar por sus expresiones de satisfacción, era mío, y de hecho lo fue. Al final de la intervención hubo un nutrido aplauso. Todos los presentes en el Hotel Américas de Cartagena aplaudieron de pie. Aún recuerdo con profunda satisfacción ese momento. Usted nunca se debe enfrentar a un auditorio. Es mejor lanzar una gota de miel que una gota de hiel. Una sonrisa, un apunte amable, pero sincero, abre más puertas que un tractor. El doctor Silverman, en su seminario de Family Business, insiste una y otra vez que cuando usted ataca a alguien, ese alguien se defiende. Y cuando se defiende, se rompe la comunicación. Siempre puede comenzar con una nota amable, respetuosa, esté en el auditorio en el que esté. Esto reporta una ventaja maravillosa. Lo escucha. El psicólogo Hugo Mastrodomenico dice que el orador debe trabajar con deseo de servir, debe trabajar con honestidad y profunda humildad. Y de esa manera, el grupo estará a su lado. En el seminario que dirige el autor estuvo hace algún tiempo un importante líder sindical. Durante largo tiempo fue el principal vocero sindical de su país. Sus compañeros eran empresarios y él era sindicalista. El dirigente siempre habló del sindicalismo, al que adora y defiende a capa y espada, y sin embargo, fue atendido y fue apreciado, y los miembros del auditorio eran empresarios y él era sindicalista. La razón es sencilla. Comunicó con tacto e inteligencia, consiguió que su mensaje fuera escuchado. Todos lo seguimos con respeto, atención y admiración. He hablado muchas veces en público, sobre todo en el Congreso, pero ahora proyecto explicar la nueva Constitución Nacional. Debo viajar por todo el país y quería refrescar conocimientos y aprender algunas cosas sobre el tema de la oratoria, me dijo con una gran sencillez. En el seminario al que asistió dicho sindicalista, se narraron historias muy interesantes. En este mismo seminario al que asistió el dirigente sindicalista, muy importante en nuestro país, se narraron historias supremamente interesantes que, aún recuerdo, esta fue una de ellas. En una oportunidad, un importante sindicalista tuvo que hablar frente a más de 100 empresarios. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si este sindicalista, quien deseaba entregar sus puntos de vista, los hubiera culpado del hambre y la desgracia que vivían los trabajadores del país? Hubiera ocurrido lo obvio. Los empresarios se sienten atacados, dicen no y ya nunca van a decir sí. Tampoco desearán seguir escuchando. Entonces, cuando una persona ataca a otra, como dice Silverman, la otra se defiende y se rompe la comunicación. Ese sindicalista buscó puntos en los que él y el auditorio sí estuvieran de acuerdo y comenzó por ahí. Luego, poco a poco, fue metiendo su mensaje y por lo menos logró que lo escucharan. Es posible que hubiera convencido a varios de los asistentes en torno a las bondades de sus planteamientos, como a muchos de nosotros nos convenció. Si va a hablar ante un auditorio y sabe que su mensaje está completamente enfrentado a lo que piensan ellos, busque puntos en los que puedan estar de acuerdo y comience por ahí. El sindicalista que hemos mencionado en una oportunidad comenzó así su intervención. Para mí es un honor hablar ante un grupo tan importante de empresarios. Les agradezco profundamente su presencia y el hecho de que escuchen mi mensaje. Todo ser humano desea que lo escuchen. Por eso he sostenido siempre que uno de los más grandes regalos que le puede hacer un ser humano a otro es escucharlo con atención. Hasta ahí, como notará el lector, ha dicho cosas en las que él y los empresarios están totalmente de acuerdo. Y continuó así. Todos necesitamos comer para vivir. Y para comer
se necesita un trabajo que nos permita nuestra subsistencia y la de nuestros seres queridos en condiciones dignas. El trabajo dignifica al hombre. Para laborar se necesitan las empresas y las empresas a su vez necesitan a los trabajadores. El esfuerzo genera riquezas tanto para las empresas como para el país. Todos requerimos un salario en dinero y otro espiritual. Necesitamos apoyo, oportunidades de crecimiento y desarrollo. Por eso estoy aquí, para mencionarles a ustedes puntos suspensivos. Esas fueron sus reflexiones iniciales. Luego entró con sus peticiones y fue escuchado. ¿Qué hubiera pasado, repito, si ese sindicalista, que fue presidente de una de las organizaciones más poderosas del país, hubiera culpado a los empresarios de todos los males de los trabajadores, aun cuando esto pudiera no ser cierto? Sin duda, los empresarios se habrían puesto a la defensiva, hubieran dicho no y no habrían escuchado. Hay que actuar con tacto e inteligencia. Como nos dijo un instructor Carnegie, en el momento en el que el orador se enfrenta al grupo, se le rompe la pata al trípode. Enfrentarse a su auditorio es como romperle la pata a un trípode. No le rompa la pata al trípode. Los auditorios no soportan a los oradores camorreros, peleadores, a esas personas que llegan con el deseo de ganar peleas. Luego de trabajar durante más de 20 años exclusivamente en la comunicación, he llegado a la conclusión de que la verdad no existe. Existe la aproximación a la verdad. La verdad es completamente relativa. La verdad de un palestino es sustancialmente distinta a la de un israelí y cada quien tiene su verdad. La verdad del presidente Clinton, cuando este libro se escribió, el presidente era Clinton, después Obama y después Trump, pero cuando el libro se escribió, el presidente era Clinton, y cuando se está haciendo el audiolibro es Trump. Repito, la del presidente Clinton, la verdad del presidente Clinton es completamente diferente a la de Saddam Hussein, pero ambos creen que tienen la verdad. Pienso que lo que existe es la aproximación a la verdad. Pienso que lo que existe es la aproximación a la verdad, no la verdad absoluta. Cuando una persona cree que posee la verdad absoluta, esto significa que quien piense diferente está en su contra. Y no es así. Uno debe respetar lo que diga el otro, aun cuando no comparta la idea. No estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero lo respeto. Una posición de este estilo nos ahorraría muchos problemas. Un poeta enfatizó que estoy completamente en desacuerdo con lo que usted está diciendo, pero daría hasta mi vida por defender su derecho a decirlo. Oiga lo que dijo este poeta, Voltaire. Estoy completamente en desacuerdo con lo que usted está diciendo, pero daría hasta mi vida por defender su derecho a decirlo. En una oportunidad escuché a un hombre decir en un bar que si me enterara que mi hijo es homosexual, lo mato. Al instante me retiré de esa mesa. Para mí el homosexualismo es una opción. No lo comparto, pero lo respeto profundamente. Por otra parte, grandes científicos del mundo han realizado estudios y descubrimientos según los cuales puede ser genético. Una investigación mostró que varias mujeres y homosexuales tenían en sus cerebros elementos similares que resultaron muy distintos de los hombres. Si el homosexualismo es genético, ¿quiere decir que es heredado? Dicho de otra forma, ¿ese hombre va a matar a alguien que, de cierto modo, heredó sus condiciones? Reitero que yo eso no lo comparto, pero lo respeto. ¿Y por qué no puedo respetarlo? Tengo que respetarlo. Es mi obligación respetarlo, porque esa es la opción de otras personas. Y yo tengo claro que mis derechos terminan donde comienzan los derechos de los demás. Cuando uno comprende que la verdad no existe y dice su verdad, dispuesto a respetar la del otro,
se ahorra problemas. Mi libertad termina donde comienza la libertad de otro, se argumenta. Y podría agregarse que mi verdad termina donde comienza la verdad del otro. Y que sea cual sea la forma de ser de la otra persona, merece respeto por el solo hecho de ser persona y por el solo hecho de ser humano. En mi concepto, la unanimidad solo la logran los mediocres. En mi concepto, la unanimidad solo la logran los mediocres. Cuando una persona es elegida presidente en un país por el 51% de los votos, ¿esto quiere decir que el 49% estaba en su contra? ¿O lo desconoció y escogió otras alternativas, etcétera? Sin embargo, es el presidente y gobernará legítimamente. El 51% estaba con él, el 49% lo odiaba, estaba en contra de él, no le creía, lo censuraba, lo rechazaba y sin embargo esa persona con ese 51 ganó las elecciones y se va a dedicar a gobernar y tiene liderazgo para gobernar. Yo espero que lo tenga. Un importante director de un periódico me decía que no hay que dividir las cosas en blanco y negro. También hay que dejar espacio para los tonos grises. Y no se puede dividir tampoco a las personas en buenas y malas. Habría que investigar por qué cada persona actúa de esta o de aquella forma. La regla de oro de la conversación consiste, en mi concepto, en que uno respeta lo que el otro dice, aun cuando no lo comparta. Respeto lo que usted dice, aun cuando no lo comparto. Podríamos decir, ¿verdad? ¿Cuánta violencia se comete en tu nombre? En una intervención frente a un auditorio, usted dice su verdad, no la verdad del otro. Usted dice su verdad, no la verdad del otro. Nunca pierda de vista este importante detalle. Está diciendo su verdad, lo que usted cree, no lo que creen los demás. Ellos ya tendrán la oportunidad de exponer sus verdades, decir lo que piensan, colocar sobre el tapete sus opiniones. Por eso, si hay personas en el auditorio que desaprueban con gestos o movimientos de cabeza lo que usted esté diciendo, pues usted sencillamente debe ignorarlos y continuar. No los mire, ignórelos con el contacto visual. ¿Qué sentido tiene que se dedique a convencer a un incrédulo y descuide a 20 personas que siguen con atención y que aprovechan sus puntos de vista? Ese tiempo que le proporcionará al incrédulo, le sugiero que se lo dedique a las personas con más atención del salón, a las personas que con más atención lo escuchen, sigan su mensaje, que asientan, por ejemplo, con movimientos de cabeza, o que sonrían, o que tomen nota, o que estén atentas. De otro lado, cuando se parte de una falsa premisa, se saca una falsa conclusión. Es posible que esa persona esté haciendo gestos no porque no le agrade la charla, sino porque le duele una muela o un oído o tiene cólico. Ignore a quienes con las expresiones de su rostro desaprueben lo que esté diciendo. Seguramente ellos tienen puntos de vista diferentes, pero ese no es su problema. Concéntrese en su mensaje, no en usted mismo ni en el grupo. En una oportunidad invité a un conocido que se encontraba conmigo en una universidad donde hablaría un orador que me interesaba. Durante la charla, la persona que me acompañaba cerraba los ojos, hacía gestos, se movía con inquietud. Óigame, durante la charla a la que yo invito a esta persona, durante esa charla, la persona que me acompañaba cerraba los ojos, hacía gestos y se movía con inquietud. Cuando llegó el momento del refrigerio, le pregunté si no le interesaba el tema y me dijo con emoción, es lo más interesante que he oído en los últimos años. ¡Qué conocimiento del tema! ¡Qué inteligencia! ¡Qué encanto en su forma de comunicar! Por favor, presénteme a ese orador. En efecto, se lo presenté. Le tomó la mano, lo felicitó emocionado y le agradeció sus enseñanzas. Esa persona
Mi acompañante, para concentrarse, hace gestos y se mueve. ¿Qué hubiera sucedido si el orador repara en él? Piensa que el discurso no lo está convenciendo y se desanima. Seguramente fracasa. Nunca cometa ese error. Cuando se parte de una falsa premisa, se saca una falsa conclusión. Cualquier persona que se vincula a trabajar con mi empresa dedicada a la capacitación, lo primero que tiene que hacer es tomar el seminario. En una oportunidad enganchamos a un estudiante de periodismo. El primer día de enseñanza, la estudiante movía la cabeza de un lado para el otro, se revolvía con disimulo en el asiento y hacía cara de poco amiga. Alcancé a pensar que esa niña no parece interesada en el tema. Posiblemente no nos sirva. Cuando llegó el momento del descanso, le pregunté qué opinión tenía sobre el tema y me dijo: maravilloso, qué interesante, me encanta. He aprendido muchas cosas importantes que aplicaré en mis futuras intervenciones frente a grupos, por ejemplo, en mi universidad. Luego me contó que se sentía terriblemente mal y me explicó las razones. Tengo un soplo en el corazón. Mi novio practica karate, es profesor y ayer domingo subimos a un cerro. Lo hicimos a pie y por lo menos durante 2 horas en esa altura. Esto me afectó. Lo hicimos a pie y llegamos por lo menos a una altura luego de caminar 2 horas. Eso me afectó. Infortunadamente me cayó muy mal y ahora siento ahogo. Entonces vean que esa persona estaba muy interesada en el tema, pero lo que sentía era ahogo. Repito, cuando uno parte de una falsa premisa, saca una falsa conclusión. He ahí 2 dicientes ejemplos. Realmente un conferencista es como un supermercado y los miembros del auditorio deben tomar lo que les sirve y dejar todo lo demás. Tome lo que le sirve de la conferencia y deje a un lado lo demás. Usted en su exposición está diciendo su verdad, no la de otro integrante del grupo. Está echando su discurso, no el del señor de gafas o el de poco pelo. Concéntrese en su mensaje, no en usted mismo ni en los escuchas. Y recuerde y recuerde. Hay que recordar, recuerda amiga, recuerde amigo, nunca debe pelear con el auditorio. Recuerde, nunca debe pelear con el auditorio. Si se enfrenta a una sola persona, la descalifica, los demás se pueden venir encima. De todas formas, la experiencia me enseña que si un oyente interrumpe a cada momento, formula observaciones, asume actitudes con el único interés de molestar, el propio auditorio se encarga de condenarlo. Usted no puede pensar que sus argumentos son la verdad absoluta, porque si alguien opina diferente, llegaría a la conclusión de que está en su contra y tal vez lo atacará. Y eso puede que no sea cierto. Es mejor pensar que tiene su opinión muy personal y que otra persona puede tener la suya y es pertinente respetarla. Es mejor pensar que usted tiene su opinión que es muy suya, que es muy personal y que otra persona puede tener la opinión que quiera y es pertinente respetarla, por diferentes que ambas opiniones sean. Usted da su argumento y el otro da el suyo. El auditorio o cualquiera que los escuche sacará su propia conclusión. Cuando precise que lo que dirá es la verdad, que la única verdad es la suya, el auditorio tratará de demostrarle con palabras o con actitudes que estaba equivocado. No se eche encima a la gente, no se eche encima a la gente, no sea soberbio. Mueva a los oyentes hacia lo afirmativo, con tacto, con inteligencia, sin deseo de pelear. Una sonrisa, una gota de miel, abren más puertas que un tractor o que un tanque de guerra. Con el sindicalista al que me referí anteriormente,
mencionábamos que una vez que el auditorio le ha dicho no, es supremamente difícil que le diga sí. Con el sindicalista que referí anteriormente, incluso llegamos a este acuerdo y coincidimos en esta opinión. Y es que cuando un auditorio le dice a un conferencista no, después es más difícil que le diga sí. Entonces, ¿para qué se pone a pelear con él desde el comienzo? ¿Para que le diga no? Y después, ¿cómo hace para que le diga sí? Tiene que hacer doble, triple esfuerzo, 4 veces más esfuerzo. No es una buena táctica torear a la gente, porque le dice no, rechaza su mensaje y lo mira con fastidio. Busque puntos en los que usted y su auditorio estén necesariamente de acuerdo y comience por ahí, especialmente en el caso de auditorios que usted sabe que serán adversos a su mensaje. Que quede claro entonces que jamás debemos pelear con quienes nos escuchan, por lo menos si deseamos que al final atiendan nuestro mensaje. No rete de sus puntos de vista sin ser desafiante. Por marcadas que sean las diferencias, siempre hay puntos en común, siempre hay puntos de común acuerdo, y en caso de auditorios adversos, es por ahí por donde se debe comenzar. Hable continuo. Comience a desarrollar la conferencia por los puntos en los que ellos y usted sí estén de acuerdo, y luego les mete el mensaje que ya le llevaba en los que seguramente no están de acuerdo, pero por lo menos ya ha logrado que lo escuchen. Y cuando alguien se pare durante su conferencia y le diga que está en desacuerdo con lo que está diciendo, pídale su posición. Si esa posición es definitivamente contraria a la suya, si no se parecen en nada, pues reflexione como hemos dicho. Diga que respeto su forma de pensar, pero no la comparto. Respeto su forma de pensar, pero no la comparto. Incluso dígalo con una sonrisa, con tranquilidad. Vamos a continuar. Eso es lo que tiene que decirle. Mire, yo respeto su manera de pensar, pero no la comparto y por razones de tiempo voy a continuar. Tome su marcador, vaya al papelógrafo y siga con su tema. Es injusto discutir con uno y dejar de lado a 30. No solo es injusto, sino que a mí me parece absolutamente absurdo. Me parece absolutamente absurdo. Entonces, yo respeto su manera de pensar, aun cuando no la comparta. Este es el audiolibro Quien no hable con entusiasmo fracasará. Punto. Quien no hable con entusiasmo fracasará. Y en el siguiente audio vamos a analizar otro tema absolutamente trascendental, de una capital importancia, la culminación del discurso. La culminación del discurso, cómo cerrar una intervención, cómo concluir una intervención frente al auditorio. Esto será en el próximo segmento.